Esta noche, en Enlace México, el gobierno federal presenta un balance de los avances en Michoacán como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Inician los contactos entre Estados Unidos e Irán con posturas muy alejadas. Omán será el mediador y se trabaja en un marco para la negociación. Y el cambio climático se asocia con el aumento de temperaturas y la duración del polen en el aire. También influye en las alergias que padecemos. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. Desde Puebla de Zaragoza, como siempre, un placer darles la bienvenida a esta edición de su noticiero Enlace México. Feliz viernes para todos, esperando que hayan tenido un excelente día. Gracias por enlazarse, todos ustedes que residen en la Unión Americana y son nuestra gran comunidad migrante y lo hacen a través de Mexicanal. Saludos cordiales a Mexicanal y también para todos ustedes nuestro agradecimiento que utilizan nuestras distintas plataformas para estar muy bien informados sobre lo que sucede en México y el mundo. Ahí están nuestras distintas redes sociales, use la que le guste, la que prefiera. Visite, por favor, nuestro portal enlacemexico.tv para que esté muy bien informado y además ahí está nuestro número de WhatsApp por si necesita entrar en contacto. Como sea, siempre nos da muchísimo gusto saber de ustedes. Vamos a iniciar con la información, como cada noche, de carácter nacional. Aquí está algo de lo más importante que pasó este día en nuestro México. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó un balance de los avances obtenidos en Michoacán como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y del Plan Michoacán de Paz y Justicia. De acuerdo con el informe, del 1 de octubre de 2024 al 15 de enero de 2026, en el estado se detuvieron a 1,218 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 1,137 armas de fuego, 144,000 cartuchos y más de 25 toneladas de droga. Se desmantelaron 18 laboratorios para la producción de metanfetaminas en trabajos realizados con la Secretaría de Defensa y Marina. El funcionario señaló que el plan ha permitido debilitar estructuras criminales, detener objetivos prioritarios, combatir delitos como el homicidio y la extorsión principalmente y blindar mayor protección a la ciudadanía, aunque aún falta mucho trabajo por hacer. Durante los operativos de búsqueda de los 10 ingenieros mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, la Secretaría de Marina logró asegurar una decena de campamentos presuntamente usados por la delincuencia organizada, municiones, equipo táctico y un artefacto explosivo. En un comunicado, la Secretaría de Marina detalló que estos hallazgos se llevaron a cabo en 2 operaciones distintas en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana. La última ubicación que se tiene registrada de las víctimas es en sus domicilios, designados en la cabecera municipal de Concordia, y hasta el momento no se ha solicitado ningún rescate para su liberación. Para combatir el avance del gusano barrenador en el ganado, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reforzó el operativo de emergencia de contención en el sur de Tamaulipas, norte de Veracruz y la Huasteca Potosina. A través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el personal técnico atendió casos, recorrió más de 1,600 rutas sanitarias, inspeccionó más de 80,000 animales y aplicó tratamientos preventivos durante enero, lo que permitió reducir el número de casos activos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación entregó a la Secretaría de Educación Pública su Pliego Nacional de Demandas 2026, que incluye un incremento salarial de al menos 13%, la reforma a los regímenes pensionarios del ISSSTE y un nuevo sistema para la carrera magisterial. El documento fue entregado por el secretario general del CENTE, Alfonso Cepeda Salas, al titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, como resultado de la 8ª consulta nacional en la que participaron 1,549,000 personas trabajadoras de la educación. El pliego integra además demandas económicas, laborales, sociales y profesionales del magisterio. La información nacional de cada noche. Como todos los viernes, nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Chicago. Le damos la bienvenida a nuestra corresponsal Rubí Estrada. Bienvenida, Rubí. Adelante, por favor, con la información. Muchas gracias, Isabela. Desde Chicago, Illinois, en medio de una creciente tensión por los recientes operativos migratorios en la ciudad, una jueza federal ha ordenado que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, utilicen cámaras corporales durante sus intervenciones.
Esta decisión llega tras múltiples denuncias de organizaciones civiles que acusaron a los agentes de usar gases lacrimógenos y tácticas de control de multitudes sin previo aviso, especialmente en vecindarios con alta presencia de familias inmigrantes. La medida busca aumentar la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la llamada Operación Midway Quiz, un operativo intensivo que ha resultado en más de 1,000 arrestos desde septiembre en el área metropolitana de Chicago. Según informes, las redadas se han realizado incluso durante la noche y cerca de escuelas, lo que ha generado temor e incertidumbre entre la comunidad inmigrante. Organizaciones locales y defensores de derechos humanos han expresado su preocupación por lo que consideran un aumento en el uso de la fuerza y una política que criminaliza la migración. Mientras tanto, las autoridades federales argumentan que los operativos buscan garantizar la seguridad pública y el cumplimiento de la ley. Muchísimas gracias. Hasta aquí la nota del día de hoy. Muchas gracias, Rubí. Gracias por tu reporte desde la Ciudad de los Vientos. Por favor, cuídate muchísimo con los fríos que están haciendo por allá. Protégete y nos enlazamos contigo el próximo viernes. Y también recuerden todos ustedes que viven por toda esa zona y la parte sur de la Unión Americana, que también hay muchísimo frío y mucha nieve, salgan protegidos, preparados y por favor no se expongan. Vamos a ver cómo cerró el peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 16 pesos con 70 centavos y a la venta en 17 pesos con 70 centavos. Así quedó nuestra moneda en esta jornada financiera. Gracias a Jorge Esteban Barraza, Dionisio San Pedro y Gabriela del Castillo Pérez por visitar nuestro canal de YouTube, por suscribirse, acuérdese, es gratuito. Gracias por participar. Vamos al corte, regresamos. Enseguida, inician los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina en Italia. Además, los cambios en las temperaturas también tienen un impacto sobre la salud, incluso la de las personas alérgicas. Ya estamos de regreso, seguimos en Enlace México. Como todas las noches, recordemos hechos y personajes que fueron importantes en un día como hoy. Un día como hoy, pero en 1833, Samuel Morse presenta en Estados Unidos su invento, el telégrafo. En 1918 se otorgó por primera vez el voto a las mujeres en el Reino Unido. Hoy, Día Mundial de la Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina. Las efemérides de cada día. Y nos vamos, como cada día también, a el panorama internacional. Está listo nuestro recuento de información que consideramos trascendente y que usted debe conocer. Veamos. Iniciaron los contactos entre Estados Unidos e Irán con posturas muy alejadas. Estados Unidos busca incluir en la agenda, además del programa nuclear iraní, la limitación de sus misiles balísticos y hablar de su apoyo a los grupos regionales de Hamas, Hezbollah y los hutíes de Yemen. Teherán, por su parte, quiere negociar exclusivamente la limitación de su programa nuclear. En este contexto, Omán es el mediador entre ambas partes. El principal diplomático de Irán dijo que las conversaciones indirectas con Estados Unidos fueron un muy buen comienzo, pero ahora los negociadores deben hablar con sus líderes. El ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, describió las conversaciones como desarrolladas en múltiples rondas y que se centraron principalmente en encontrar un marco para futuras negociaciones. Negociadores de Rusia y Estados Unidos analizaron la expiración del último pacto nuclear que mantenían ambos países y acordaron la necesidad de iniciar rápidamente nuevas conversaciones sobre el control de armas, dijo el Kremlin el viernes. El tratado Nuevo START expiró el jueves, dejando sin límites a los dos mayores arsenales atómicos por primera vez en más de medio siglo y alimentando temores de una carrera armamentística nuclear sin restricciones. En lugar de extender el Nuevo START, un acuerdo mal negociado por Estados Unidos que además de todo está siendo violado gravemente, deberíamos hacer que nuestros expertos nucleares trabajen en un nuevo tratado, mejorado y modernizado que pueda durar mucho más en el futuro, publicó Trump el jueves en su red social Truth Social, quien además insiste en que el nuevo acuerdo debe incluir a China, que se rehúsa a participar.
Al menos 31 personas murieron y 169 resultaron heridas este viernes en un atentado suicida perpetrado en una mezquita del sur de Islamabad durante las oraciones colectivas, informaron las autoridades. El número de fallecidos por la explosión ha aumentado hasta 31, mientras que el de personas heridas trasladadas a hospitales han alcanzado los 169, señaló la administración distrital en un comunicado publicado en la red social X. El tratado se produjo después de otro ataque suicida registrado en noviembre pasado a las afueras de un complejo judicial del distrito de Islamabad, en el que murieron 12 personas y más de 30 resultaron heridas. Tras recorrer 12,000 kilómetros, la antorcha llegó a Milán en manos de la bailarina Nicoletta Mani. Después de recorrer una ruta por la ciudad, miles de personas festejaron el momento en ese punto de la capital económica de Italia, en medio de un importante dispositivo policial. El Estadio San Siro de Milán albergó la ceremonia de apertura este viernes. La estrella del pop estadounidense Mariah Carey y el tenor crossover Andrea Bocelli estuvieron entre los artistas. Estos serán los Juegos de Invierno más dispersos de la historia. Los dos principales sitios de competencia son la ciudad de Milán y Cortina de Ampezzo, el exclusivo complejo de invierno de los Dolomitas que está a más de 400 kilómetros por carretera. Los deportistas competirán entre otros 3 grupos montañosos además de Cortina, mientras que la ceremonia de clausura será en Verona, 160 kilómetros al este de Milán. Así fue el panorama internacional en esta jornada. Y vamos a pasar a otros temas. Mire, es casi unánime el consenso científico que dice que hay un cambio climático en nuestro planeta. Es definitivo. El planeta se está calentando y el cambio climático se asocia mucho con las temperaturas y los cambios en los patrones climáticos en todo el mundo, lo cual también influye en los patrones y en la duración del polen, el polen que está por todos lados y que hoy en día está generando más alergias que nunca a muchísimas personas. Veamos este reportaje. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. 6 ciudades del estado de la Florida, 2 en Texas y 2 en Oklahoma son consideradas capitales de las alergias en el país, según un reporte de la Fundación Americana de Asma y Alergias, AAFA, por sus siglas en inglés. Creemos que tiene mucho que ver con las temperaturas más cálidas que permiten que el polen realmente florezca. Según datos del Servicio Nacional del Clima de Estados Unidos, la temperatura combinada de la Tierra y el océano ha aumentado a una tasa promedio de 0,08 grados Celsius por décadas desde 1880. Pero desde 1981, el aumento ha duplicado su rapidez a 0,18 grados Celsius por década, con lo que expertos señalan que el cambio climático influye en la aparición o crecimiento de zonas con presencia de alergias. Lo que estamos viendo es que a medida que el invierno es más cálido, la primavera ocurre antes y el otoño ocurre más tarde. Y así el lapso que se está expuesto al polen de origen vegetal, desde el roble en la primavera hasta la ambrosía en el otoño, es cada vez más largo. Razón por la que hasta el análisis de la presencia de alergias ha cambiado, pues ya no se limita a estaciones populares por alta presencia de polen, sino que hay presencia del mismo a lo largo del año. Lo que sabemos es que las temporadas de polen están cambiando, por lo que comienzan antes. El polen de los árboles puede comenzar ya en febrero en algunos lugares y dura más, se extiende más en el otoño. A lo que se suma la presencia del dióxido de carbono, que es alimento para las plantas, por lo que estaciones más largas al tiempo de mayor polinización se traduce en impacto para la salud. Y una vez que se vuelven reales, entonces no es solo, ya sabes, la estética de los osos polares es algo que realmente te afecta personalmente. Naciones Unidas pronostica que América Latina será muy afectada por el cambio climático debido a que olas de calor, la disminución del rendimiento de los cultivos, los incendios forestales, el agotamiento de los arrecifes de coral y los eventos extremos del nivel del mar serán más intensos. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio. Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Pues sí, definitivamente no es algo muy positivo para aquellas personas que ya de por sí son alérgicas, pero además se están creando nuevas personas alérgicas
a el polen y a muchos otros elementos que están en el aire. Así es que hay que ser cuidadosos, hay que comentarlo con nuestro médico, ver qué precauciones podemos tomar. Bien, la terminación 5820, saludos enlace a Miguel Ángel Bonilla y Martina Peralta, que están en Tlaola. Saludos de sus nietos Cristina y Jorge desde San Antonio, Texas. Vamos al corte, continuamos. Al volver, el atuendo se consolidó como el símbolo nacional tras la Revolución Mexicana, la historia de la China poblana. Además, llega Explorador para llevarnos a visitar los laberintos de Tiza en Tlaxcala. Estamos de regreso, seguimos en Enlace México y aquí está el pronóstico meteorológico para mañana sábado. Para mañana sábado, la ciudad de Houston, Texas, espera una temperatura máxima de 75 grados Fahrenheit, 23 centígrados, la mínima 51 grados Fahrenheit, 10 grados centígrados. El día estará soleado. En Los Ángeles, California, habrá una temperatura máxima de 77 grados Fahrenheit, 25 centígrados, la mínima 54 Fahrenheit, 12 grados centígrados. Van a tener un día parcialmente nublado. En Nueva York se espera una temperatura máxima de 22 grados Fahrenheit, menos 5 grados centígrados. La mínima 7 grados Fahrenheit, menos 13 grados centígrados. Se espera un día parcialmente nublado. En la ciudad de Puebla tendremos una temperatura máxima de 24 grados centígrados, 76 Fahrenheit, la mínima 7 centígrados, 46 Fahrenheit. Vamos a tener un día mayormente soleado. Así nos va a tratar el clima, por favor todos estemos preparados. Y vamos a pasar a otros temas. Nos vamos a ir a un periodo histórico de nuestro México, de nuestra Puebla, en donde surge un personaje que después se volvió un ícono efectivamente de lo que es ser mexicana. Bien, representa el estilo de vestimenta femenina del siglo XIX, por la falda bordada, la blusa también bordada. Es la historia de un personaje que por azares del destino terminó en nuestro país y que se consolidó como el símbolo nacional después de la Revolución Mexicana. Esta es la historia de la China poblana. La costa pacífica en la Nueva España era el punto ideal para hallar la ruta marítima hacia el oriente. Fue a partir de 1565 cuando la nao de China recorrió el Océano Pacífico, permitiendo la afluencia de productos y de hombres y mujeres en calidad de esclavos provenientes del oriente. Una de ellas fue Mirra, una princesa hindú que nació en Delhi a principios del siglo XVII. A sus 9 años fue raptada y llevada a Filipinas, donde fue vendida como esclava. Fue ahí donde se le dio el nombre de Catarina de San Juan. Llega Mirra a través de la nao de China que llegaba a Acapulco, llega a la ciudad de Puebla con Miguel de Sosa y su esposa Margarita de Chávez. Ellos no podían tener hijos y la adoptan un poquito como ahijada, pero seguía siendo servidumbre. Es así como Catarina de San Juan vive en la ciudad de Puebla, gozando de la estimación de la sociedad de aquel entonces. Esta fue la casa de Miguel de Sosa y de Margarita de Chávez. Por eso, en su honor y obviamente por toda la historia y por todo lo que representa para nuestro país, esta es la casona de la China poblana. Esta mujer enigmática y querida por el pueblo muere en 1680 y sus restos fueron sepultados en la iglesia de la Compañía de Jesús, en cuyo interior podemos observar la placa que así lo constata. Con el paso del tiempo se generó una gran confusión en torno a Catarina de San Juan y la llamada China poblana. Antonio Carrión, crea una confusión histórica, ya que le atribuye los trajes de China a Catarina de San Juan, cuando sus biógrafos hablan de que ella vestía como las monjas capuchinas. Es así como este atuendo empieza a ser usado por mujeres mestizas pueblerinas en la Ciudad de México, Oaxaca y Puebla, llegando a consolidar a la China poblana como un emblema nacional.
Pues así es como Catalina de San Juan se convierte en la China poblana, y hasta hoy en día, cuando vamos a festejar el 15 de septiembre, ese es por lo general la vestimenta que utilizan las niñas para celebrar en las escuelas o en las fiestas que se van a llevar a cabo para celebrar la independencia. Es el vestido, el traje típico para la mujer mexicana. Y bueno, antes de irnos en este viernes, le vamos a dar la bienvenida al periodista investigador Julián de Jesús Peña, quien llega con su explorador. Veamos a dónde nos lleva. Explorador. Se puede imaginar un cerro con túneles que fueron construidos para la extracción de un mineral blanco como la nieve y que sus espacios parecen la antesala del inframundo. Hoy hablaremos de los laberintos de Tiza en Tlaxcala. Es el estado más pequeño de la República Mexicana, un territorio de maravillas como lo son las minas de Tiza, un conjunto de cavernas de calcita en la zona de San Mateo, Huejoyucan, a 30 minutos de la ciudad capital del estado. Es un laberinto hecho de arcilla blanca, lleno de portales, túneles, recovecos y galerías. La calcita, también conocida como carbonato de calcio, es un mineral primario del mismo. Es el principal componente en la tiza, o el gis como se le conoce en México. La calcita, que tiene aspecto de arcilla blanca, también se utiliza en la fabricación de un sinfín de productos como el cemento, fertilizantes, cosméticos, aditivos, vidrio y caucho, entre otros. A mediados del siglo pasado se descubrieron enormes reservas de calcita en la zona de los cerros alrededor de San Mateo, Huejoyucan, municipio de Panotla, en Tlaxcala. En los años 60 y 70 del siglo XX, las minas fueron muy activas. Decenas de trabajadores extraían hasta 5 trailers de calcita todos los días. No se sabe por qué las minas fueron abandonadas y nunca más volvieron a tener explotación. Son impresionantes los amplios corredores, pasillos y galerías de las minas, en donde es posible perderse por un rato. Forma parte ya del atractivo turístico de la región y del estado, y con ello una formidable atracción popular. Hoy, decenas de visitantes recorren las minas a pie, así como en grupos de ciclistas y motociclistas que encuentran en las minas los laberintos de Tiza de Tlaxcala. Explorador Julián de Jesús Peña para Enlace México. Muchísimas gracias a Julián de Jesús y su explorador. Gracias, Julián de Jesús Peña. Nos enlazamos contigo el próximo viernes. Llegamos al final, como siempre, nuestro agradecimiento por el favor de su preferencia, y les comparto los saludos de Pedro Cuenca desde Chicago, Illinois, para toda la familia Martínez Cuenca en el municipio de San Andrés Cholula. Gilberto Muñiz Telles desde Atlisco felicita a su hermano Javier, que está cumpliendo 54 años, radica en Durham, Carolina del Norte. Muchas felicidades. Y Ofelia Martínez Salva desde Galveston, Texas. Saludos al programa. Muchas gracias, Ofelia. Y saluda a sus hijos Manuel, Isaac y Daniel, que están en Jolalpan, que los extraña mucho y se porten bien. Llegamos al final, es viernes, como siempre les decimos, descanse, disfrute durante este fin de semana lo más importante que tenemos, que es nuestra familia. Si no tiene que salir, no salga, o prepárese muy bien para las temperaturas gélidas. Proteja a sus mascotas, por favor, proteja a sus niños y a sus ancianos. Buenas tardes, buenas noches, y los esperamos el próximo lunes para enlazarnos como todos los días aquí en Enlace México.